¿Cómo están? Agradezco a cada uno de ustedes por participar en el 7º webinar bíblico de los universitarios en todo el mundo, Arise and Shine. El título de este webinar es Buscando la Utopía Perdida. En realidad, ni siquiera sabemos si existe la utopía o no. Algunos dicen que está perdida. Creo que esto es algo difícil de entender, ¿verdad? En realidad, la utopía sí está perdida. En este lugar no existe la muerte, ni la tristeza, ni ningún tipo de dolores. Solo existe y sobreabunda la felicidad. Hoy, en este webinar, deseo que encuentren la utopía perdida. Desde ahora, comenzaremos con este webinar. Hola a todos los participantes del 7º webinar de los universitarios Arise and Shine, Buscando la Utopía Perdida. Mucho gusto. Encantada. Quisiera preguntarle algo. ¿Alguna vez ha pensado cuál fue el momento más feliz de su vida? Al comparar este tiempo con mi niñez, siento que mi niñez era el tiempo más feliz, por lo que no habían tantas preocupaciones. En cambio, ahora debo estudiar en la universidad, debo definir un estilo de vida y así también solucionar los gastos de mi matrícula. Ante tantas preocupaciones, siento que no estoy llevando una vida feliz. Me sucede lo mismo. Viéndolo desde ese punto, me parece que no es fácil alcanzar la felicidad. Por si acaso, ¿ha visto esta imagen en las redes sociales? Por supuesto, es un famoso meme, y es que cuando uno es joven, el tiempo y la energía sobreabundan, pero la economía es baja. Cuando uno trabaja, puede alcanzar una buena economía y también tiene energía, mas no tiene tiempo. Al entrar en una edad avanzada, se tiene tiempo y economía, pero no quedan energías para disfrutar de la vida. Y yo no tengo ninguno de los tres. Por eso no siento que esté llevando una vida feliz. Es cierto, este meme se difunde mucho en internet. Creo que muchas personas están de acuerdo con que es difícil agrupar todas las condiciones para ser feliz. Así es. Para colmo, se ha sumado la COVID-19, por eso es más difícil encontrar la felicidad hoy en día. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2021, publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible a través de una organización sucursal de la ONU, determinó que la COVID-19 ha generado la ruptura en todos los puntos. Por un lado, tenemos la inestabilidad económica y por otro lado, el agravio de la ansiedad en la vida personal. Asimismo, muchas personas están en peligro de su salud física y psicológica y están sufriendo de estrés. Wow, entiendo. ¿Cuán bueno sería si existiera solo la felicidad en lugar de las preocupaciones o los afanes? Así es. Ese es el anhelo en común de todas las personas. Por eso la gente sueña desde hace mucho tiempo con la utopía, ese lugar en donde solo existe la felicidad. Según la enciclopedia de Oxford, una utopía es una sociedad perfecta donde todo lo mejor que la gente puede imaginar está preparado. Muchas religiones, como el budismo o el islamismo, hablan acerca de la utopía. La palabra utopía fue utilizada por primera vez por el famoso filósofo británico Sir Thomas More en el título de su libro. Él expresó su propio pensamiento sobre la forma y el sistema de un país ideal a través de este libro. Sin embargo, la ironía es que la etimología de la palabra utopía se deriva de la palabra griega ou más topos, que significa ningún lugar. En otras palabras, el autor, quizás el mismo propio Thomas More, habría pensado que no existía dicha utopía. Pero, ¿creerían que hemos vivido en un lugar como una utopía? En realidad, la Biblia explica que el lugar donde estábamos era el reino de los cielos. Ese lugar utópico donde no hay muerte, ni dolor, ni tristeza. Un lugar que nunca pudieron imaginar, ni ver, ni escuchar con simples oídos humanos. Ese lugar es nuestra patria donde vivíamos antes. Sin embargo, fuimos expulsados a la tierra por una serie de razones. Dicho de otro modo, no nacimos en esta tierra en un principio, sino que vivíamos originalmente en el cielo, llevando una vida llena de felicidad. No obstante, lo perdimos. Debe ser un poco impactante para los que escuchan esto por primera vez. Entonces, ¿cómo explica la Biblia sobre este asunto? Si realmente hemos venido del reino de los cielos, ¿cómo podremos regresar nuevamente a ese lugar? Para comprender esta parte con precisión, debemos averiguar acerca del alma de la que habla la Biblia. La enseñanza acerca del alma aparece ya desde el principio de la Biblia. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
En este versículo, la Biblia explica cómo es que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Aquí, el polvo de la tierra indica el cuerpo. Pero cuando Dios formó al hombre, no solo creó el cuerpo. Una vez que sopló en su nariz aliento de vida, el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí, el aliento indica el alma. Por tanto, podemos decir que un hombre viviente es una combinación de cuerpo y de alma. Por el contrario, la muerte no significa más que la separación de estos dos elementos. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo y el alma cuando se separan? La Biblia nos explica que cuando un hombre muere, su cuerpo y su alma regresan a su lugar de origen. Ahora veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí hay un punto al cual debemos prestar mucha atención. Es la expresión volver, que significa regresar a su lugar de origen. Si vemos este versículo, el polvo, es decir, el cuerpo, vuelve a la tierra, y el espíritu, es decir, el alma, vuelve a Dios. Si nuestra alma vuelve a Dios, ¿significa que nuestra alma estaba originalmente con Dios? Sí, correcto. Ya que Dios está en el reino de los cielos, podemos entender que vivíamos con Dios en el reino de los cielos antes que nuestras almas nacieran, vistiéndose del cuerpo en esta tierra. Las almas que viven en el reino de los cielos con Dios son llamados ángeles. En otras palabras, las personas que viven en esta tierra vivían en el cielo con Dios como ángeles. Ahora veamos un poco más en detalle los registros de la Biblia sobre esto. La Biblia testifica que Salomón, quien fue rey de Israel, ya había existido antes de la creación de la tierra y tenía solaz de día en día junto a Dios. Veamos también ahora Proverbios capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. En el principio de este libro podemos ver que está escrito los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. A través de esto podemos entender que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Salomón escribió en este versículo que él ya había nacido antes de que Dios creara la tierra. Y como ya hemos estudiado, el hombre está formado del cuerpo y del alma. Aquí la expresión no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, indica el momento antes de la creación de la tierra. Así que Salomón no pudo existir como hombre en cuerpo. Entonces, ¿esto significa que el alma de Salomón ya existía en ese momento? Sí, claro. En otras palabras, Salomón vivía en el reino de los cielos con Dios con el aspecto de un ángel. Además, él era muy feliz en el reino de los cielos. Veamos nuevamente el versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Todos eran días llenos de alegría. Salomón vivía con gozo desbordante junto a Dios. Esa era su vida antes de nacer en esta tierra. Y ya que Salomón era especial, algunos podríamos pensar, ¿solamente él vivía en el cielo? La respuesta es no. A través de los escritos de la Biblia, Dios ha mostrado que nosotros también éramos ángeles que vivían muy felices en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué vinimos a esta tierra? El reino de los cielos es mucho mejor que esta tierra. Debe existir alguna razón. Claro, hay una razón. Jesús mismo nos enseñó cuál es. Veamos ahora Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre aquí, como sabemos, indica a Jesús. Y también sabemos que Jesús vino del cielo hasta esta tierra a fin de llevar a la humanidad al reino de los cielos. Sobre eso, Él expresó que vino a salvar lo que se había perdido. Podemos comprender a través de su palabra que, aunque estuvimos en el reino de los cielos, llegamos a ser aquellos que nos perdimos. Entonces, ¿por qué nos perdimos en el reino de los cielos? Veamos ahora Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Este versículo es la misma enseñanza en el cual Jesús explica sobre su propósito de venir a esta tierra, al igual que en Lucas capítulo 19, versículo 10. Aquí debemos ver que el punto importante es que en el libro de Lucas Jesús expresó sobre la humanidad como los que se habían perdido, pero en el libro de Mateo se expresó como los pecadores. En otras palabras, la razón por la cual nos perdimos en el reino de los cielos es porque pecamos allí. Entonces, ¿qué debemos hacer para volver al reino de los cielos? Ya que la razón por la cual vinimos a la tierra es el pecado, si este pecado desaparece, podremos restaurar el reino de los cielos perdidos. Dicho de otro modo, debemos recibir el perdón de pecado que cometimos en el cielo. Ahora veamos Efesios capítulo 1, versículo 7 para poder conocer este método. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí, su sangre se está refiriendo a la sangre de Cristo, es decir, la sangre de Jesús. En otras palabras, significa que nuestro pecado va a ser perdonado porque Jesús fue quien cargó el pecado de toda la humanidad y derramó su sangre cuando se sacrificó en la cruz. Pero esto no significa que la gracia del perdón de pecados se dé libremente a todos. ¿Por qué? Es porque Jesús prometió la bendición del perdón de pecados solamente a aquel que celebre la Pascua. Ahora veamos esto mediante el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la escena en la que Jesús celebró una fiesta de Dios llamada Pascua, junto con sus discípulos, un día antes de ser crucificado. A esto lo conocemos mundialmente como la Última Cena, que pintó Leonardo da Vinci. Podemos entender que en la ceremonia de la Pascua, en la que se come el pan y se bebe el vino, Jesús prometió el perdón de pecados a través del vino que contiene su sangre. Por tanto, cuando celebremos la Pascua establecida por Jesús, nuestro pecado que cometimos en el cielo finalmente será perdonado, y de esta manera podremos regresar al reino de los cielos, que es nuestra patria. Entonces, ¿por qué Dios quiere llevarnos al reino de los cielos incluso cargando nuestros propios pecados? Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros somos los hijos de Dios. Y ya hemos visto que Dios es los padres de nuestros espíritus. No existen padres que se queden sin hacer nada cuando sus hijos sufren y atraviesan dificultades. De igual manera, ya que Dios no pudo quedarse a observarnos cómo nos estábamos ahogando en medio de las dificultades de la vida después de haber sido expulsados del cielo, Él mismo cargó nuestros pecados viniendo a esta tierra e incluso ofreció su propia vida por nosotros. Por esa razón, debemos recuperar el reino de los cielos perdido, celebrando la Pascua, aquella que contiene el amor y el gran sacrificio de nuestro Dios. ¡Wow! El amor de Dios por nosotros está contenido en la Pascua. Sí, correcto. Dios no escatimó el sacrificio de perder su vida viniendo a esta tierra. Si la Pascua fue permitida por Dios de esa manera, ¿acaso no deberíamos restaurar la vida perdida del reino de los cielos celebrándola? Sí, estoy de acuerdo. El reino de los cielos es nuestra patria, donde día a día se desborda la alegría y el gozo. Deseo que todos los participantes de este webinar restauren su vida del reino de los cielos. Muchas gracias por quedarse en el webinar hasta el final. Nos vemos en el próximo evento. ¡Adiós!